Cuando te apartas, no por rabia, no por estrategia, sino porque algo dentro de ti ha cambiado, ocurre algo que no se ve en la superficie. Hoy no vas a aprender a hacerlo sufrir. Hoy vas a entender cómo su mente se desarma cuando tú despiertas. No es manipulación, no es un truco social, es un movimiento del alma. Y cuando el alma decide moverse, la psicología se estremece. Imagina por un momento una habitación iluminada siempre por la misma lámpara. La lámpara te ofrece seguridad, formas, rutinas, certezas. Ahora imagina que la lámpara se apaga por voluntad propia. No se rompe, simplemente se apaga. ¿Qué sucede en esa habitación? ¿Qué sucede en la mente que creía tenerlo todo bajo control? Esa imagen es la llave de lo que vamos a explorar. Aquí, en Alma Colectiva, no te daremos recetas triviales. Te daremos el mapa, porque la ausencia auténtica no borra, persiste, porque no es vacío muerto sino un campo fértil donde lo inconsciente se organiza. Carl Jung nos enseñó que lo que huyes de ver en la luz, tu otro lo reencuentra en la sombra. Cuando te retiras desde el centro de tu propia vida, algo dentro de él, no solo su miedo, sino su estructura psíquica, se activa. No es fantasía, es mecanismo. Breve pausa. En los próximos minutos, y lo digo con la responsabilidad de quien conoce la teoría y la práctica, te voy a acompañar por ese mapa. Te voy a mostrar, paso a paso, como una ausencia coherente. Desarma el ego. Despierta recuerdos que creías enterrados. Y abre una pregunta interior que nadie más puede responder por él. No habrá atajos. No habrá teatralidades vacías. Haremos lo contrario. Quietud profunda, lenguaje claro, ejemplos que calan. Cada imagen, cada metáfora, cada historia que escuches tiene un propósito. Sostener tu decisión y transformar la dinámica para siempre. Si sientes que este mensaje puede resonar en tu vida, quédate. Si te interesa comprender la psique detrás del comportamiento y usar ese conocimiento para elegir desde tu poder, este es tu espacio. Alma Colectiva. Respira, escucha y prepárate a ver lo que la ausencia revela. Lo que viene no es teoría bonita, es práctica del alma. Empecemos. El silencio no es ausencia de palabras. Es la presencia de lo que ya no necesita explicarse. Hay dos tipos de silencio. El primero, el más común, es el fingido, ese en el que esperas una reacción, una llamada, un te extraño. Es un silencio lleno de ruido interior. El otro, el verdadero, nace cuando algo en ti ya no busca respuesta. Cuando callas no para provocar, sino porque entiendes. Ese silencio no grita, vibra, y su eco llega más lejos de lo que imaginas. Carl Jung decía que todo lo que irrita a otros de nosotros puede llevarnos a comprendernos mejor. Eso sucede en el silencio real. Tu retiro muestra al otro aquello que no soporta de sí mismo, su necesidad de control, su miedo al vacío, su dependencia de tu reflejo. El silencio fingido es un teatro. El silencio verdadero es un espejo. Y en ese espejo, su mente comienza a desmoronarse lentamente. Porque él ya no escucha tu voz, escucha la suya, sin filtros. Ya no hay culpables a los que apuntar. Solo queda su propia sombra, hablando en el idioma que siempre ignoró. Imagina el eco en una cueva. El sonido regresa a quien lo emite. Así ocurre con la psique. Cuando tu presencia constante se apaga,
su inconsciente responde con ecos de todo lo que negó. Jung lo llamaba la proyección de la sombra. Todo lo que no reconocemos en nosotros, lo depositamos en los demás. Cuando estabas presente, él proyectaba sobre ti su necesidad, su miedo al abandono, su inseguridad disfrazada de orgullo. Cuando te ausentas, esas proyecciones se disuelven y lo dejan frente al espejo vacío. Pausa. Eso duele, porque lo que ve en el silencio no eres tú, es el mismo. La psique no soporta el vacío. Intenta llenarlo con recuerdos, con explicaciones, con justificaciones. Pero el vacío auténtico no se llena, se enfrenta. Este es el inicio del vacío fértil del que hablaba Jung. Un espacio donde la mente se desorienta, y por eso mismo puede reorganizarse, donde la pérdida aparente abre un campo nuevo de conciencia. No confundas ese vacío con soledad. Es territorio sagrado. El silencio real es una alquimia. Convierte el ruido en comprensión. Cuando eliges callar desde la serenidad, tu energía no desaparece, se expande. Llega como un eco a la mente del otro. Primero lo desconcierta, luego lo confronta y, finalmente, lo despierta. En los próximos minutos entenderás cómo ese eco invisible, el que se activa cuando tú ya no hablas, empieza a reorganizar su psique y lo lleva a enfrentar su sombra. Esa es la verdadera influencia, la que no grita, la que transforma en silencio. El ego masculino tiene hambre, no de amor, sino de confirmación. Necesita saberse capaz, admirado, deseado. Necesita un reflejo constante que le diga: existes, vales, importa. Por eso, muchas veces, el hombre no ama a la persona, ama la imagen que esa persona le devuelve. Ama su propio reflejo en la superficie del otro. Y cuando ese espejo desaparece, no sufre por la pérdida del vínculo, sino por el colapso de su identidad. Pausa breve. Jung lo explicó con claridad. Todo lo que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos, lo proyectamos. Así nacen los amores imposibles, los apegos intensos, los vacíos inexplicables. Cuando él te miraba, no veía solo a ti. Veía su valor reflejado en tus ojos. Veía su poder cuando tú lo admirabas, su calma cuando tú lo comprendías, su fuerza cuando tú lo apoyabas. Y confundió eso con amor. Pero el amor que se construye sobre la proyección siempre es inestable. Porque no está mirando a la otra persona, está mirando un espejo. Y cuando ese espejo decide retirarse, el ego se rompe en 1000 fragmentos. Pausa larga. Él no te extraña a ti, extraña la parte de sí mismo que solo ve, ya a través de ti. Cuando tú te alejas, el reflejo desaparece, y por primera vez, su mente no encuentra una imagen que confirme su valor. Entonces aparece la sombra no como oscuridad maligna, sino como territorio inexplorado de su propio ser. Todo lo que no aceptó de sí, su vulnerabilidad, su miedo, su necesidad de ternura, comienza a hablarle en voz baja. Pero el ego no escucha voces suaves. El ego necesita ruido. Por eso, en los primeros días, intentará llenarse de distracciones, personas, trabajo, orgullo. Sin embargo, nada de eso lo sacia, porque no está buscando placer, está buscando su reflejo perdido. Permíteme contarte una historia. Él se llamaba Daniel, y durante años construyó una relación con Clara,
Una mujer de mirada firme y voz tranquila. Con ella, Daniel se sentía capaz, admirado, fuerte, pero también exigía su atención constante. Cada silencio de Clara lo irritaba, cada distancia lo hacía sentir menos. Y entonces, un día, ella se fue. No con rabia, no con reproches. Solo dijo: necesito volver a mí. Daniel creyó que era una maniobra, una forma de hacerlo reaccionar. Esperó mensajes, esperó lágrimas, esperó su reflejo. Pero lo único que llegó fue el silencio. Y ese silencio, poco a poco, comenzó a mostrarle lo que nunca quiso ver. Descubrió que sin la mirada de Clara, su seguridad era frágil, su poder era ruido, que su fortaleza dependía de la validación ajena. Y esa revelación lo destruyó, pero también lo liberó, porque solo cuando el espejo se quiebra, el hombre empieza a verse con sus propios ojos. Y ese es el momento más incómodo y más necesario de la evolución psíquica. Lo que Jung llamó la confrontación con la sombra no es otra cosa que esto. El instante en que el ego pierde sus apoyos externos, se ve obligado a mirarse de frente. Cuando tú te alejas desde la conciencia, no estás castigando. Estás devolviendo al otro la oportunidad de encontrarse. Le estás quitando el espejo para que por fin vea su rostro real. Pausa 1.5s. Y es entonces cuando su mente entra en caos. Porque lo que se refleja ahora no es admiración, ni deseo, sino vacío, duda y miedo. Pero en esa confusión hay un regalo. Por primera vez, él tiene la posibilidad de conocerse. El ego teme ese momento porque sabe que, si lo atraviesa, ya no podrá seguir viviendo de reflejos. Y sin reflejos, comienza la verdadera mirada. Voz más cercana, más íntima. Por eso, cuando te alejas con serenidad, no pierdes poder. Lo rediriges. Tu silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia interior. Y desde ese lugar, sin buscarlo, comienzas a ocupar más espacio en su mente. No como un reflejo, sino como un misterio. Toda transformación comienza con una pérdida, y toda pérdida auténtica tiene algo de muerte. Pero en el lenguaje del alma, como enseñaba Jung, la muerte nunca es final. Es el punto donde una forma se disuelve para permitir otra. Tu alejamiento no es un castigo, es un rito de paso. La alquimia antigua hablaba del nigredo, la etapa donde la materia se oscurece antes de renacer en oro. Así ocurre dentro de ti cuando decides irte desde la conciencia. Primero viene la oscuridad. El ruido se apaga, los recuerdos gritan, la mente busca refugios que ya no existen. Sientes que algo muere, y en efecto, muere. Pero lo que muere no es el amor, sino la versión de ti que necesitaba ser vista para sentirse viva. Ese es el inicio del proceso alquímico. No lo pierdes, o transmutas. Transmutar no significa olvidar. Significa cambiar el sentido del vínculo. Pasar del porque me dejó al que parte de mí nace con su ausencia. En esa alquimia, el dolor es fuego, y tú eres el crisol. Lo que se quema no es inútil, es materia prima para una nueva conciencia. Déjame contarte una historia simbólica. Había una mujer llamada Elena. Durante años orbitó alrededor de un hombre que la hacía sentirse vista, pero nunca realmente conocida. Ella daba, acompañaba, esperaba. Su vida giraba en torno a su reflejo en él. Hasta que un día, sin drama ni aviso, él se fue.
Elena sintió el vacío como un abismo, pero en ese abismo descubrió una pregunta. ¿Quién soy yo cuando no estoy mirándome en los ojos de nadie? Comenzó a escribir, a caminar sola, a escuchar su respiración. Al principio, cada paso era un eco del dolor, pero poco a poco, notó algo extraño. La tristeza tenía un ritmo. Era como si dentro del silencio alguien estuviera forjando algo nuevo. Un día soñó que sostenía entre las manos un trozo de hierro ardiendo. El fuego le dolía, pero no la destruía. Despertó con una sensación clara. No soy el metal, soy el fuego. Esa es la alquimia de la ausencia. Cuando crees que te estás consumiendo, en realidad estás purificando. El ego interpreta el alejamiento como pérdida. El alma lo entiende como expansión, porque el espacio que deja lo que se va, se llena de ti, y en esa expansión, algo profundo cambia. Tu valor deja de depender del reconocimiento externo. Tu mirada ya no busca aprobación, busca verdad. Cada persona que atraviesa una separación consciente vive este proceso. Primero resiste, luego acepta, y al final comprende. Comprende que el amor más alto no es el que te ata, sino el que te revela. El silencio entre dos almas no siempre es un final. A veces es el laboratorio donde el oro interior se forma. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La alquimia de la ausencia es eso. Mirar la oscuridad sin huir y descubrir que allí hay una nueva luz, más propia, más estable. Cuando decides alejarte desde el alma, lo viejo muere sin violencia. El dolor se convierte en maestro, y tu presencia, ya sin necesidad de estar, comienza a sentirse más que nunca. No lo pierdes, lo transmutas. Tu silencio no destruye, transforma. Y cuando la transformación termina, ya no necesitas que te vean para saber quién eres, porque te has convertido en la luz que antes buscabas en los ojos del otro. Todo lo que reprimimos busca volver, y cuando algo o alguien se va, el inconsciente se agita, despierta, exige ser visto. No es solo la mente la que sufre la pérdida, es el inconsciente colectivo, ese vasto mar de símbolos, memorias y arquetipos compartidos, el que reacciona ante el back. Y con acento, Jung decía que dentro de cada relación hay más de dos personas. Estás tú, está el otro, y están también las sombras de sus pasados, las voces de sus padres, los ecos de amores antiguos, las heridas de siglos que viajan dentro del alma humana. Cuando el vínculo se rompe, no es solo el presente el que se desintegra. Se remueven capas antiguas, se liberan fuerzas dormidas. Por eso la pérdida duele tanto. No es el otro lo que duele, es todo lo que el otro representaba dentro de ti. La mente no soporta la pérdida porque la pérdida es la metáfora más pura de la muerte. Y el inconsciente teme la muerte porque teme el cambio. Piensa en esto. Cuando alguien se aleja, ¿qué es lo primero que hace tu mente? Busca explicaciones. Reproduce escenas. Crea hipótesis. Te habla sin parar. Pero lo que realmente intenta es protegerse de la oscuridad del no saber. Ese ruido mental no es racionalidad, es defensa. El inconsciente no tolera el vacío, porque en el vacío aparece lo reprimido. Y eso es lo que verdaderamente asusta. Mira cómo ocurre. La ausencia del otro activa un eco. Ese eco te confronta con la soledad. La soledad te lleva a tu miedo. El miedo te lleva al origen.
y el origen siempre te pide transformación. Aquí es donde Jung hablaba de la sincronicidad del dolor. Lo que parece una pérdida personal, activa un despertar colectivo en tu interior. Una parte ancestral de ti, la que aprendió a sobrevivir a la separación, al abandono, a la muerte simbólica, se activa y comienza a guiarte. Y entonces surge una pregunta. ¿Y si la pérdida no es un castigo, sino un llamado a recordar lo que realmente eres? Cada separación importante toca algo mucho más grande que la historia entre dos personas. Toca el mito del amor, el arquetipo del héroe herido, la danza eterna entre el deseo y la autonomía. Tu inconsciente despierta no cuando entiendes lo que pasó, sino cuando te atreves a sentir sin escapar. Ese es el umbral del verdadero despertar, cuando ya no analizas, sino que te observas. Mira cómo se siente dentro de ti, ese nudo en el pecho, esa mezcla de rabia y nostalgia. No estás loca, no estás débil. Estás presenciando el nacimiento de tu propia conciencia emocional. Porque solo el dolor auténtico abre el canal entre lo consciente y lo inconsciente. Solo la ausencia sincera permite escuchar lo que el ruido cotidiano ocultaba. Y aquí entra la estructura circular. Cada respuesta que encuentras abre otra pregunta más profunda. ¿Por qué me duele tanto? Porque lo que se va, se lleva una parte de tu identidad. ¿Y por qué no puedo soltar esa parte? Porque esa parte aún no ha sido reconocida. Y si la reconozco, ¿qué ocurre? Entonces el dolor se transforma en conocimiento. Así opera el inconsciente, en círculos que te devuelven siempre al centro. No para castigarte, sino para integrarte. Cuando lo inconsciente despierta, no busca destruirte, busca que despiertes tú también. Y ahí está el punto de inflexión emocional. Ya no intentas huir del vacío, lo habitas, y al hacerlo, algo cambia silenciosamente. El otro deja de ser el protagonista de tu historia y comienza a ser el símbolo de tu propio despertar. Reflexión de cierre, voz íntima, tono suave. Tu mente no soporta la pérdida porque el alma sabe que en esa pérdida hay una verdad que aún no te atreves a mirar. Pero cuando finalmente lo haces, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en la puerta por donde entra la conciencia. Hay un momento, sutil, casi invisible, en el que dejas de pedir y comienzas a poseer tu silencio. Ese momento es poder. La distancia no es ausencia, es una afirmación silenciosa. No necesito ser elegida para tener valor. Hasta ahora, gran parte del vínculo giraba en torno a una jerarquía emocional invisible. Uno que espera, otro que decide, uno que entrega, otro que retiene. Pero cuando eliges retirarte desde la conciencia, esa estructura se derrumba. Tu distancia no es un gesto de venganza, es un rito donde el alma deja de mendigar y empieza a reinar. Jung lo dijo con precisión: lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Aceptar la pérdida no es rendirse, es recuperar la soberanía sobre tu energía psíquica, es dejar de proyectar poder afuera y comenzar a reintegrarlo dentro, porque cuando niegas el dolor, te quedas atrapada en el ciclo, pero cuando lo aceptas, algo en ti se expande. Ya no estás luchando contra lo que fue, sino reconociendo lo que es. Pausa un ese. Y lo que es, aquí y ahora, es que el amor que diste sigue existiendo, solo que ahora se desplaza hacia ti misma. Mira lo que ocurre cuando tomas distancia desde la conciencia. El otro siente el vacío, pero tú sientes el regreso.
el regreso de tu energía, tu foco, tu calma. El poder ya no está en hacer que Él te busque, sino en saber que tú ya no necesitas ser buscada. Eso, psicológicamente, cambia todo, porque el inconsciente del otro, que antes te percibía como dependencia, ahora se enfrenta a su propia carencia. Tu silencio se vuelve un espejo, y ese espejo le devuelve lo que nunca quiso ver, su propia debilidad emocional. Mientras tanto, tú entras en una etapa que Jung llamaría individuación. Dejas de ser una extensión del otro. Empiezas a convertirte en totalidad. La distancia se vuelve entonces un rito de poder. Y como todo rito, tiene 3 etapas: separación, transformación y reintegración. Primero, la separación. Dejas el campo emocional contaminado. Te retiras sin dramatismo, sin ruido. Este acto ya es sagrado, porque rompe el hechizo de la dependencia. Luego, la transformación. El silencio se vuelve tu templo. Allí, cada emoción reprimida sube a la superficie. El enojo, la tristeza, la necesidad. Pero esta vez no las escondes, las observas. Te vuelves testigo de ti misma. Y desde ese testigo, nace el poder. Finalmente, la reintegración. Te reencuentras contigo, no con la versión que buscaba aprobación, sino con la que ya no la necesita. Tu valor deja de ser reactivo y se vuelve autónomo. En ese punto, el otro lo siente. Aunque no te vea, algo en su inconsciente lo percibe. La energía cambió. Ya no hay súplica, hay presencia. Y esa presencia, paradójicamente, es lo que lo hace dudar. No porque estés intentando manipularlo, sino porque el alma reconoce cuando alguien ha vuelto a sí misma. Y esa vibración, ese eje, es magnético. Escucha esto con atención. La distancia no es una estrategia, es una iniciación. Un paso simbólico de la dependencia emocional hacia la soberanía interior. Desde afuera puede parecer frialdad, pero en realidad es pureza energética. Has retirado tu poder de un terreno donde no era correspondido, y lo has devuelto al único lugar donde puede florecer, dentro de ti. La verdadera sanación no es olvidar, es recordar sin perder el centro. Y eso solo ocurre cuando tu distancia deja de ser un castigo, para convertirse en un acto de amor propio profundo. Reflexión de cierre, voz íntima, suave, luminosa. Esa es la paradoja del poder interior. No se obtiene dominando al otro, sino dominando el propio silencio. Hay un punto donde ya no duele, donde el recuerdo deja de ser un peso y se convierte en una corriente serena que simplemente pasa a través de ti. Y has cruzado el umbral. Lo que antes era ausencia, ahora es presencia consciente. Ya no estás esperando que el otro regrese, porque comprendes que, en algún nivel, él nunca se fue. Solo cambió de forma dentro de ti. Cuando decides alejarte desde el alma, no castigas, revelas. Y cuando te revelas, él no ve a la mujer que se fue, ve a la mujer que nunca más ve. Podrá olvidar, porque su mente puede negarte, pero su inconsciente te recordará. Recordará la calma con la que te fuiste, la firmeza de tu mirada, la ausencia sin rencor. Pausa breve. Eso es lo que deja una huella más poderosa que cualquier palabra. Un silencio que o grita, pero vibra. Jung decía que lo que permanece inconsciente se manifestará en tu destino como si fuera una fuerza externa. Tú has hecho consciente tu dolor. Por eso, ya no será destino, será elección. El alma que se reencuentra consigo misma se vuelve magnética.
no por lo que promete, sino por lo que irradia. Y ahora, esa eres tú. Eres la mujer que transformó la pérdida en alquimia, el silencio en poder, y la distancia en libertad. Pausa larga. Tu historia no termina aquí. A partir de este momento, todo lo que atraigas vendrá en una frecuencia distinta. La frecuencia de quien ya se eligió. Voz final, íntima, serena. Si has llegado hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque una parte de ti sabía que debía escuchar esto. Y ahora lo sabe. Escribe en los comentarios, no por mí, sino por ti. Mi silencio habla más que mi miedo. Y recuerda, no se trata de hacerlo dudar. Se trata de recordarte que el verdadero poder no está en quien se queda, sino en quien sabe irse sin romperse.